La escuadra, regla de ángulo recto que se muestra en la figura, cuelga en reposo de una clavija. Está fabricada con una hoja de metal uniforme. Uno de los brazos tiene una longitud L en centímetros y el otro tiene 2L en centímetros de longitud. Calcule el ángulo que forma cuando está colgada. Bueno, este es el punto por el cual está girando la escuadra, a través del cual está girando la escuadra. Este corresponde al peso de la parte 1 y este vector corresponde al peso de la parte 2. El primero está aplicado sobre un eje. Este vector tiene dos componentes y este otro vector sobre otro eje. También tiene dos componentes. El ángulo que forma el segundo vector depende del ángulo de desviación de la escuadra. Y el ángulo que forma el segundo vector con su eje respectivo corresponde a un ángulo de 90 menos θ. Como podemos ver, el vector peso 1 con la recta roja forman un ángulo de 90 grados. El ángulo θ corresponde al ángulo de desviación de la escuadra, pero el vector 1 está formando un ángulo de 90 menos θ. La longitud a la cual está aplicado el peso 1 es L medios, porque esta parte de la escuadra mide una longitud L, pero el peso se concentra en la mitad de la longitud, por lo tanto tenemos que el peso 1 se concentra en L medios, mientras que el peso 2 se concentra en la mitad de la longitud 2. Recordemos que la longitud 2 mide 2L, pero como el peso se concentra en la mitad, se concentra en la longitud L. Ahora tenemos que estos dos pesos generan dos vectores. El vector 1 que hace que la escuadra gire en sentido contrario a las manecillas del reloj y el vector 2 que hace que la escuadra gire en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el vector 1 genera un torque 1 hacia el lado contrario a las manecillas del reloj y el peso 2 genera un torque en sentido de las manecillas del reloj. Recordemos que torque es fuerza por distancia y tenemos fuerza 1 que es peso 1 por L medios y peso 2 por L. El peso 2 se descompone en dos vectores, en este vector de color morado que actúa sobre el eje que no hace que gire el vector. Ese eje es el eje Y. Ese se llama peso 2 en Y. Y también el vector 2 se descompone en un peso en X. Por lo tanto tenemos peso 2 en Y más peso 2 en X producen el peso 2. El vector de color verde, peso 2 en X, es el que hace que gire la escuadra en el sentido de las manecillas del reloj. El peso 2 en Y no contribuye al giro. Solamente vamos a utilizar peso 2 en X. Y lo mismo para peso 1. El vector peso 1 se descompone en peso 1 en Y y peso 1 en X. El vector peso 1 en X no hace que gire
la escuadra. Solamente contribuye al giro el vector peso 1 en Y. Por lo tanto, los dos vectores que están de color verde son los que contribuyen a que haya giro de la escuadra sobre un punto. Tenemos torque 1 positivo porque gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, menos torque 2 porque gira en el sentido de las manecillas del reloj. La suma de esos dos torques, tenemos que torque 1 es peso 1 en Y por la distancia en la cual se está aplicando, L medios, menos torque 2, que es peso 2 en X por L. Ahora, ¿qué es peso 1 en Y? Peso 1 en Y es peso 1 seno de 90 menos teta. L medio se cancela, por lo tanto nos quedaría peso 1 seno de 90 menos teta sobre 2, menos peso 2 en X. Peso 2 en X tiene seno de teta. Ahora, recordemos que el peso 2 es el doble del peso 1, porque tiene el doble de longitud y tiene las mismas características de densidad de la escuadra. Por lo tanto, el peso 2 es el doble del peso 1. Y en la matemática tenemos que seno de 90 menos teta, eso es igual a coseno de teta. Entonces vamos a reemplazar esas dos condiciones en la ecuación. Peso 1, seno de 90 menos teta, que eso es coseno de teta, sobre 2, menos peso 2. Peso 2 es 2 veces peso 1, seno de teta, igual a 0. De esta manera podemos cancelar peso 1. Por lo tanto, despejando la ecuación, tenemos que seno de teta sobre coseno de teta, eso es tangente de teta. Y por otro lado tenemos igual a 1/4. Por lo tanto, teta es igual a tangente a la menos 1 de 1/4. El ángulo es de 14 grados. Este es el ángulo que nos dicen que va a formar la escuadra cuando por un lado tiene el doble de longitud y se cuelga de un punto. Al colgar de un punto, por un lado tiene el doble de longitud y por el otro lado tiene L medios. De esta manera la escuadra va a formar un ángulo de 14 grados.